es cáncer testicular en edad pediátrica. This meeting is being recorded. Bueno, los tumores testiculares, estos representan el 1% de todos los tumores sólidos pediátricos y tienen una incidencia anual del 0.5 a 2 por cada 100,000 niños. Estos se diferencian de los tumores en adolescentes y adultos que tienen menor incidencia y su distribución histológica es diferente. En ellos son más comunes los teratomas y los tumores de saco vitelino y menos comunes los tumores de células germinales, y generalmente la mayoría de los tumores en edad pediátrica son benignos. En cuanto a la edad, tiene una distribución bimodal. El primer pico se presenta entre los 0 y los 4 años de edad y el segundo después de la pubertad, pero de acuerdo a la Sociedad Española de Pediatría, el pico donde más se presenta es en torno a los 24 meses. Por su edad van a tener diferentes características. La mayoría de los tumores prepuberales son benignos, son benignos a diferencia de los postpuberales que son malignos en un 75%. Y los pacientes con tumores testiculares postpuberales tienden a ser enfermedades metastásicas. Generalmente la Asociación Española determina como la edad de 11 años para determinar si el paciente pertenece al grupo prepuberal o postpuberal. Y en esta gráfica, bueno, en este cuadro se pueden observar las diferentes características de los tumores de acuerdo a la edad. En cuanto a la malignidad, en los pacientes prepuberales, del 70 al 75% van a ser benignos, a diferencia de los postpuberales, que el 75% van a ser malignos. En cuanto al tipo, estos van a ser en los puberales, prepuberales van a ser puros, a diferencia de los postpuberales que van a ser mixtos. Y en cuanto a la potencia... Oliver, porque hay interferencia. Por favor, Lupita, no puedo silenciar tu micrófono. Siléncialo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Oliver. ¿Sí? Okay. En cuanto a la potencia metastásica, solamente el 5% de los pacientes que son prepuberales, que tienen un tumor, van a presentar metástasis, a diferencia de los postpuberales, que el 20% del 20 al 30% van a presentar metástasis. En cuanto al tratamiento, generalmente los prepuberales son conservadores, a diferencia de los post, que son radicales. En cuanto a los factores de riesgo asociados a tumores testiculares, tenemos que el principal es la criptorquidia. Este aumenta el riesgo de cáncer testicular de un 2 a 5 veces. Y el tumor que más predomina en pacientes con criptorquidia es el seminoma. La digenesia gonadal y la hipovirilización es otro factor. La microlitiasis testicular es un factor de riesgo no solo para presentar tumor testicular, sino para que este sea tipo maligno. Y obviamente los antecedentes familiares de cáncer testicular son un factor de clasifica en 7 grupos, teniendo como el primer grupo el tumor de células germinales derivado de las neoplasias. En sus principales tumores, o los que más se presentan en la edad pediátrica, son los seminomas, los carcinomas embrionarios y los carocarcinomas. En el grupo 2 tenemos los tumores de células germinales no relacionadas. En los tumores que más frecuente vamos a ver son los teratomas de tipo prepuberal y los tumores de saco vitelino de tipo prepuberal. Tenemos otras clasificaciones en donde tenemos los tumores de cordones sexuales. En estos, los tumores que más se representan son los de Leydig, Sertoli y de la granulosa. Y entre otros tumores que son menos frecuentes son los genoblastomas, los tumores misceláneos, los tumores hematolinfoides y los tumores de los conductos. Como podemos observar en esta diapositiva, de acuerdo a la clasificación, el 75% de los tumores son principalmente germinales no relacionados, principalmente los teratomas y los tumores de saco vitelinos prepuberales, porque también existen los postpuberales, pero estos son menos comunes. Y los tumores de origen del estroma, como son los de Sertoli, Leydig y la granulosa juvenil, representan el 15% de los casos de tumores benignos en edad pediátrica. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de tumores. Empezamos con los tumores del estroma, que eso, como mencionan, comprenden del 10 al 13% de los tumores testiculares pediátricos. Estos
se dividen en, bueno, son 3 principales, que ya les mencioné: Leydig, Sertoli y célula granulosa juvenil. Generalmente son benignos y son más comunes en etapas prepuberales. En cuanto a los tumores de células de Leydig, tienen un pico entre el 5 y 9 años de edad. Se caracteriza por presencia de cristales de Reichen, que son estos cristales que se observan en la flechita negra, que los muestro en la imagen. Y generalmente son tumores delimitados con nódulos de color marrón amarillento. Tienen una característica típica, que son masas testiculares unilaterales, y en estos tumores va a haber una pubertad precoz, ya que los presentan niveles altos de testosterona. Estos tumores son generalmente, bueno, prácticamente son benignos, por lo tanto, se recomienda una cirugía conservadora. En la imagen de la derecha, este es un tumor de Leydig de un paciente de 6 años. Como se pueden ver, pues ya tiene una pubertad precoz, tiene abundante vello púbico y en este parte se puede observar el abultamiento por el tumor. En cuanto a los tumores por célula de Sertoli, estos son muy raros. Pueden presentarse entre los 4 meses y los 10 años de edad, aunque su incidencia máxima son en los 6 meses. Al igual que los tumores que vimos anteriormente, estos también son hormonalmente activos, pero solamente el 10%. Y pueden provocar, igual que el tumor anterior, pubertad precoz y ginecomastia en los pacientes. Suelen ser tumores bien delimitados, con áreas de hemorragia. Estos se presentan generalmente en menores de 5 años. Si se presentan en menores de 5 años, generalmente son benignos y se recomienda una cirugía conservadora. Ahora, en pacientes que son mayores de 5 años, refiere la literatura que se debe realizar una inserción radical, ya que pueden pueden recaer y por lo tanto se sugiere un seguimiento posterior. Los tumores de células granulosas juveniles suelen aparecer en los primeros años de vida, normalmente en los primeros 6 meses. Tienen una característica que son 2/3 partes son quísticos y 1/3 parte es sólido, y tiene una apariencia de color amarillo tostado. Estos se deben sospechar en pacientes neonatales con masa testicular y que tienen niveles normales de alfa-fetoproteína. Generalmente, como los otros 2 tumores que hemos visto, son benignos, por lo tanto se sugieren una cirugía conservadora. Ahora, los siguientes tumores que son los tipos más comunes de tumores, pero generalmente son malignos, son los tumores de células germinales, y estos se dividen en 2 grandes grupos. Como ya les había mencionado, son los tumores celulares germinales derivados de la neoplasia de las células germinales in situ y los tumores no relacionados. Empezamos con los teratomas. Estos suelen ser benignos en niños prepuberales y presentan una edad media de presentación a la edad de 13 meses, pero se pueden presentar de los 0 hasta los 18 meses. Pero en adolescentes y adultos, estos tumores deben considerarse como tumores malignos. Histológicamente se caracteriza por presentar 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Estos tumores se dividen en 2 subgrupos: los prepuberales, que tienen un comportamiento indolente y pueden manejarse como un tumor benigno y por lo tanto la cirugía puede ser conservadora. En cambio, en los tumores postuberales, que es más agresivo y por lo tanto la Asociación Española nos indica que se debe realizar una cirugía radical. En cuanto al ultrasonido, este tumor se presenta o tiene una característica heterogénea con algunas calcificaciones, y generalmente los niveles de alfa-fetoproteína son normales, o en menores de 12 meses es alta, pero esta tiene un nivel menor a 100 nanogramos sobre mililitro. El siguiente tumor es del saco vitelino. Estos son tumores de células germinales y pueden presentar alrededor del 15% de los tumores prepuberales en niños. Son tumores histológicamente
sólidos con color grisáceo amarillento y ocurre generalmente entre los primeros 2 años de vida. Esta tiene características que pueden generar originales en el 5% de los casos. Y también presentan elevación de alfa-fetoproteína. Es una de las principales características de este tumor. Buena respuesta a la quimioterapia. This meeting is being recorded. En cuanto a los tumores de saco vitelino, se recomienda una vigilancia, ya que tiene el 20% de estos tumores puede presentar recurrencia. Por lo tanto, se sugiere monitorear niveles de alfa-fetoproteína cada de 2 a 3 meses. Se debe realizar radiografía de tórax de cada 2 a 3 meses o realizar resonancia magnética y TAC cada 3 meses durante los 2 primeros años y 6 meses después del segundo año. El seno es otro tipo de tumor, este es menos frecuente, pero es en edad adulta que se ha presentado por criptorquidia. Se manifiesta clínicamente por un tumor de masa palpable que no es indoloro y se trata este tumor con quimioterapia o radioterapia. Este tumor no se va, bueno, recuerdo a la literatura, no se presenta muy común en niños, pero tiene una incidencia baja. El genoblastoma es otro tumor, principalmente se encuentra en pacientes típicamente 46XY, fenotípicamente mujeres. Este tumor, su característica es que se pueden presentar bilateralmente. Y aunque son benignos, pueden asociarse a otros tumores germinales malignos. Por lo tanto, en estos tipos de tumores se requiere o se sugiere someterse a una vigilancia estrecha. Y por último, tenemos el radiosarcoma, que eso es el tumor testicular maligno más frecuente en el 40% de los casos y suponiendo el 5% de tumores testiculares y paratesticulares malignos. Tiene un pico bimodal entre los 4 meses y otro entre los 16 años. Su característica clínica es que es indoloro y presenta una masa hasta 20 centímetros de diámetro. Y en el 40% de los casos, en los pacientes que se detecta esta masa, ya presenta una metástasis. En cuanto a la ecografía, no tiene ninguna característica diferente a los demás, solamente que es una masa heterogénea. En el 70% de los pacientes presenta metástasis linfática regional y en el 25% la metástasis puede ser pulmonar o ósea. En cuanto al tratamiento, se sugiere que en pacientes de 10 años o mayores, independientemente del estadio, y en menores de 10 años, se tiene que realizar una diseminación retroperitoneal o con linfadectomía retroperitoneal radical. Y si el paciente presenta afectación linfática tras la linfadectomía, se debe recibir quimioterapia. La supervivencia es mayor en pacientes prepuberales en el 90% de los casos, entre pacientes que tienen del 3 a 4 meses de edad, pero va disminuyendo conforme la edad va aumentando. En los adolescentes tiene una incidencia de supervivencia del 63%. Como dato clínico se considera un indicador de mal pronóstico a los pacientes que presentan este tumor que sean mayores de 7 años de edad. Ya vimos los diferentes tipos de tumores que pueden presentar los pacientes. Ahora vamos a ver cómo se diagnostican. Generalmente todos los tumores clínicamente son iguales, ya que presentan una masa testicular firme, no dolorosa. Puede haber como un antecedente, un traumatismo. ¿Por qué? Porque el niño, al estar jugando, se puede pegar en sus testículos y la madre lo va a revisar. Entonces se va a dar cuenta que tiene una tumoración. Por eso muchos tumores se detectan tras un traumatismo previo.
O sea, lo que Y quiero el tumor es que el traumatismo no provoca el tumor, sino se percatan porque tienen el se traumatismo. percata porque lo revisen. Exactamente, eso es importante porque no, para que no se queden con esa idea de que si se golpean los testículos tienen cáncer. No, o sea, no. Muchas veces hay que explicarle eso bien a la mamá, ¿sí? Que generalmente es lo que pasó. Se dieron cuenta que tenía la consistencia del testículo era diferente porque tuvo un traumatismo o a veces que lo bañan y eso y se dan cuenta. Sí, pero sí es importante ver o hacer notar que no es porque tuvo el traumatismo se generó el tumor, ¿vale? Gracias, Oliver. Sí. Bueno, es raro que un tumor testicular se presente de forma aguda como un cuadro escrotal agudo, pero puede llegar a presentarse. En la exploración física se puede observar una masa delimitada o el test aumentado de tamaño. Y su característica a la palpación es que tiene una consistencia pétrea y una transluminación concordante a una masa sólida. Hasta un 20% de los pacientes pueden asociarse a una hidrocele lateral. Como lo vimos en la característica de cada tumor, se puede observar que entre el 10 y el 20% de los pacientes pueden presentar manifestaciones endócrinas, como son en el caso de los tumores de células de Leydig, que puede producir pubertad precoz y ginecomastia, como en este niño que de la imagen es un niño de 7 años y se puede observar que tiene una pubertad precoz. Ahora, también hay que observar las diferentes masas que puede presentar un niño, como la varicocele, el hidrocele y los quistes. Pero como ya les mencioné, la característica principal de un tumor testicular es que es una masa de consistencia pétrea y a la transluminación es opaca. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos dos estudios que pueden ayudar al diagnóstico, que es el ecodoppler testicular y los marcadores tumorales. En la ecografía, tiene una sensibilidad cerca del 100%. En los tumores benignos, generalmente es una masa bien definida con poca vascularización. Los teratomas, que es un tipo de tumor que ya mencioné, generalmente se aparecen con lesiones multiquísticas. Y las lesiones anecoicas sugieren benignidad. Pero la presencia de una masa testicular sólida, hipocoica y homogénea nos puede indicar que es un tumor maligno. El marcador tumoral que más se utiliza es el alfa-fetoproteína, ya que se expresa en el 90% de los tumores del saco vitelino. Sus niveles pueden ser variados en los primeros 6 meses de vida, por lo tanto en los primeros años no es muy factible, ya que se encuentra muy elevado. Pero a la edad de los 6 meses se regula los niveles de la alfa-fetoproteína a 12 nanogramos sobre mililitro, y es el rango que se debe de considerar a partir de los 12 meses. En estudios realizados en pacientes mayores de 12 meses que presentaron niveles de alfa-fetoproteína mayor de 12, pero menor de 10, generalmente tuvieron un tumor de tipo benigno. Por lo tanto, el rango en los primeros 6 meses, bueno, de los 6 a los 12 meses, el rango que se debe vigilar es que no supere los 100 nanogramos sobre mililitro. ¿Por qué? Porque después de los 12 meses, si un paciente presenta una masa testicular con una elevación de alfa-fetoproteína mayor a 12 nanogramos sobre mililitro, se debe considerar que es un tumor de tipo maligno. Otro estudio es la hormona coriónica humana, que no es muy específica de los tumores, solamente del coriocarcinoma y en el 15 a 20% de los seminomas, y es muy poco frecuente en los carcinomas embrionarios. Esta subida media es de 24 horas y su valor normal es de 5 unidades sobre litro. Y otro marcador que se utiliza es la deshidrogenasa láctica. Esta no es específica y
con los valores no se puede determinar la estadía de un tumor ni el seguimiento que se debe realizar al paciente. Solamente es un marcador que nos indica que si aparentemente está elevado, el paciente puede tener una enfermedad metastásica. La tomografía y la resonancia, de acuerdo a la Asociación Española, no está indicada como diagnóstico, solamente está indicada como para un estadizaje, ya que el diagnóstico debe ser anatomopatológico. También nos indica que las biopsias por punción no se deben realizar en tumores testiculares, ya que esta puede favorecer a la diseminación del tumor. Y como les mencionaba, el diagnóstico de certeza vendrá tras el resultado de la anatomía patológica de la extirpación quirúrgica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento quirúrgico, pero hay que ver a quién pacientes hay que realizarle radical o conservadoramente. La asociación nos indica que el estándar de oro para pacientes posttuberales es una orquiectomía radical y esta se debe llevar a cabo cuando los marcadores tumorales son elevados, hay una ecografía sospechosa de malignidad y el paciente tiene 2 testículos. En cambio, la cirugía conservadora se debe realizar en pacientes prepuberales con marcadores tumorales normales y una masa menor de 2 centímetros y con hallazgos en la ecografía de benignidad. Si un paciente en cualquier edad tiene un testículo sólido, pero tiene solamente un testículo y una masa con marcadores tumorales ya sean elevados, se debe tener preferencia por realizar una cirugía conservadora. En cuanto a para poner el estadio del tumor, existen dos gráficas o dos estadificaciones. Que el primero, el de la parte de arriba, es de la Asociación Oncológica de Pediatría y la de abajo es de la Asociación Americana Oncológica de Pediatría. Cualquiera de los dos es la que se puede utilizar. La estadificación es muy importante porque con esto vamos a ver el seguimiento y el tratamiento. ¿Por qué? Porque en los pacientes prepuberales en estadio 1 se recomienda solo realizar orquiectomía en ausencia de enfermedad metastásica y en estos pacientes en un teratoma maduro no se necesita seguimiento, de acuerdo a la Asociación Española. Si el paciente presenta un tumor de saco vitelino, se debe realizar exámenes físicos, marcadores tumorales de seguimiento. En pacientes prepuberales en estadios 2 y 4, se sugiere realizar quimioterapia. Los pacientes con respuesta parcial a los marcadores tumorales persistentemente elevados se debe someter a quimioterapia de rescate. Y a los pacientes con enfermedad residual y marcadores tumorales normales después de la cirugía, se le debe realizar incisión quirúrgica de la masa residual y posteriormente una quimioterapia basada en la histología que reporte la pieza patológica. Ahora, en los pacientes postpuberales el tratamiento es muy diferente, ya que la Asociación Española nos sugiere vigilancia a todos los adolescentes sin importar el estadio y de preferencia realizar terapia adyuvante con quimioterapia con 2 ciclos. En los pacientes en estadio 2 se recomienda una quimioterapia con 3 o 4 ciclos y se considera disección ganglionar posterior a la quimioterapia en aquellos pacientes con evidencia de un tumor residual, ya que el 15% de los pacientes pueden presentar un tumor residual. En estadio 3, se recomienda una quimioterapia de 3 a 4 ciclos y vigilancia posterior. La disección de ganglios linfáticos se sugiere según los hallazgos de imagen que puede presentar y el manejo de recaídas se recomienda una resección quirúrgica antes de comenzar la quimioterapia de rescate.
Y en los pacientes con estadio 4, estos se deben de tratar con quimioterapia. Lo recomendable son 4 ciclos seguidos de vigilancia. En aquellos pacientes que tengan marcadores tumorales posteriores a la quimioterapia normales y enfermedad que nos indique por radiografía que hay residua del tumor, se sugiere la disección de ganglios linfáticos retroperitoneales. Si los marcadores séricos se normalizan después de la quimioterapia y no hay evidencia de metástasis, se sugiere solamente vigilancia. Pero si los marcadores tumorales séricos permanecen elevados después de la quimioterapia, se sugiere seguir con quimioterapia de rescate o quimioterapia a dosis altas. Y por último tenemos el pronóstico. Como pudimos ver, el pronóstico es bueno a menor edad. Mientras más edad tenga el paciente, más malo va a ser el pronóstico, ya que el 99% de los pacientes tienen un buen pronóstico en los menores de 5 años. Ahora, en los pacientes que son menores de 15 años y mayores de 5, su incidencia baja un 97%. Y los pacientes de 15 a 19 años presentan un pronóstico del 87%. Y eso sería todo, doctor. Ok, muy bien. En cuanto al pronóstico, siempre es importante saber en qué estadio, bueno, la situación, la edad del paciente. Si es prepuberal, casi siempre tienen mejor pronóstico. La supervivencia es de 99%. Quiere decir que si tengo 100 niños que los diagnostiqué, ¿qué fue? Se escuchó. Pero si tengo 100 niños que los diagnostiqué con cáncer testicular antes de la pubertad, uno es probable que fallezca. A diferencia de que va disminuyendo conforme va pasando en la pubertad. Si es posterior a la pubertad, pues sí el pronóstico disminuye. Entonces, tanto el pronóstico de vida como también el pronóstico reproductivo hay que tomarlo en cuenta, porque ya en este momento, pues los niños también, aparte de la resección tumoral, pues también se someten a quimioterapia y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Ok, gracias, Oliver. ¿Alguna duda que tengan?